Hola, ¿qué tal? El tarot no es un oráculo para predecir el futuro. Esa es quizás su forma más visible y también más reducida, también la más conocida. Lo que realmente ofrece el tarot es un lenguaje simbólico profundo, una arquitectura invisible que dialoga con nuestro inconsciente. No se trata de saber qué ocurrirá mañana, sino, sino entender quién eres hoy. Cada carta es un arquetipo, una representación viva de una fuerza que habita en nosotros, en todos nosotros. Por ejemplo, el loco no es solo una figura errante, es el impulso original, la chispa que precede a toda creación. La muerte, a la que todos así de primeras temen, no augura tragedias, sino que señala los ciclos inevitables de transformación. En mi experiencia, el tarot no habla de destinos impuestos, sino de posibilidades internas que esperan ser reconocidas. Cuando lanzo una tirada, por ejemplo, no busco un veredicto externo, sino una conversación con el alma. Las cartas no predicen, reflejan. Nos muestran lo que no estamos viendo, nos devuelven fragmentos de nuestra historia que necesitan atención, claridad o cierre. En este sentido, el tarot es una herramienta de autoconocimiento y alquimia interior, porque puede ser utilizado como un mapa en los procesos terapéuticos, como una guía en decisiones complejas o como un catalizador en momentos de crisis existencial. Pero para que funcione, hay que aproximarse a él con respeto, no como un juego espectáculo. El tarot, tal y como yo lo siento, trasciende su imagen esotérica. Es en su raíz un sistema de sabiduría simbólica que recoge siglos de conocimiento hermético, psicológico y espiritual. Leído con profundidad, el tarot no te dice qué hacer, te invita a recordar quién eres. Cuando Carl Gustav Jung propuso la existencia del inconsciente colectivo, dio nombre a un territorio, digamos, que el tarot ya recorría desde hacía siglos. Para Jung, los arquetipos, figuras universales presentes en mitos, sueños, cuentos y símbolos, son modelos profundos que estructuran la psique humana. El tarot, con sus 78 cartas, especialmente los 22 arcanos mayores, es una galería viviente de esos arquetipos. El mago, por ejemplo, la emperatriz, el ermitaño, la luna. Cada uno representa una energía psíquica en acción, una fase del viaje del alma, una estación en el proceso de individuación. Sigmund Freud, aunque más escéptico en lo espiritual, abrió la puerta al lenguaje simbólico del inconsciente, entendiendo que detrás de cada gesto y palabra habita una red de significados ocultos. Desde mi punto de vista y mi experiencia, el tarot desde este enfoque funciona como una especie de test proyectivo, arquetípico por supuesto. No revela el futuro, sino el estado interno del consultante, condensado en imágenes que activan respuestas profundas. Joseph Campbell, por ejemplo, en su famoso estudio sobre el viaje del héroe, me ayudó a comprender que los arcanos mayores reflejan un camino iniciático universal. El loco, por ejemplo, que inicia su travesía, es el alma antes de la encarnación en sí. El ermitaño representa la búsqueda del saber interior. El mundo es la culminación espiritual, la unión con el todo. Pero hay algo más.
una dimensión que ni Freud ni Jung, al menos no del todo, se atrevieron a nombrar con claridad. La energía que se moviliza cuando se consulta el tarot, ahí hay que meterse. Porque, según mi experiencia también, el tarot no es solo un espejo psicológico, es también una puerta vibratoria, una herramienta capaz de sintonizar con planos no visibles. Al igual que ciertos rituales chamánicos, cabalísticos o prácticas herméticas, el tarot puede convertirse en un portal entre dimensiones. Al disponernos a leer, al abrir un espacio sagrado, al invocar sin saberlo o sabiéndolo, estamos llamando a veces y alguien responde. Aleister Crowley, en su versión del tarot de Thoth, lo dijo con claridad. Cada carta es un acto de magia, una puerta hacia lo divino o lo demoníaco. Según el nivel de conciencia con el que se maneje, esto puede ser o una cosa o la otra. Lejos de ser simple simbolismo, él lo entendía como un lenguaje viviente entre planos. He vivido yo y sentido momentos en los que el tarot deja de ser un objeto para convertirse en un canal de transmisión. Son experiencias que no puedo explicar. No puedo explicar con palabras exactas, pero que me han transformado. No se trata de magia en el sentido teatral del término. Es una magia antigua, real, sutil, la que ocurre cuando el símbolo se alinea con la intención y la conciencia se expande hacia lo invisible. A medida que uno trabaja con el tarot de forma constante, profunda y ritualizada, se accede a un nivel de trabajo que no es meramente simbólico ni introspectivo. Las cartas, como llaves arquetípicas, pueden abrir portales hacia planos sutiles, donde habitan energías conscientes. Algunas de estas energías han sido llamadas ángeles, guías, ancestros, deidades o simplemente presencias. Otras, menos conocidas o comprendidas, responden a nombres antiguos que figuran en grimorios y demás textos esotéricos como el Picatrix, la clavícula de Salomón o el libro de Abramelin. Estoy convencido de que no todas estas entidades son oscuras, no, por supuesto que no. Tampoco todas son luminosas. Algunas simplemente son fuerzas de la naturaleza espiritual, energías interdimensionales que como nosotros buscan interactuar, aprender, moverse. Aquellos que han desarrollado su percepción más allá del ojo físico, es decir, el llamado tercer ojo, comprenden que el mundo no termina en la materia. Al contrario, la materia es la capa más densa de una realidad mucho más vasta. Elena Blavatsky, por su parte, en su Teosofía, habló de planos de existencia interpenetrados, donde habitan los maestros ascendidos y las conciencias no encarnadas. Edgar Cayce, por su parte, accedía a los registros acásicos en estado de trance y a través de símbolos recibía respuestas para sanar cuerpos y almas. La activación y madurez del tercer ojo no consiste solo en ver auras o recibir visiones. Implica discernir entre tipos de energía, intuir intenciones, proteger el campo áurico y abrir canales de comunicación consciente con entidades no humanas. Este tipo de interacción se da muchas veces
en sesiones profundas de tarot, especialmente cuando se trabajan cartas como la luna, portal hacia lo inconsciente y lo oculto. El juicio, apertura de dimensiones trascendentes, la sacerdotisa, contacto con el saber oculto o el diablo, cuando lo instintivo y lo resuelto toman forma. En algunos casos, cuando el lector no está preparado, puede ocurrir que una forma sutil de posesión, más parecida a una contaminación energética que a las escenas dramáticas del cine. Uno siente fatiga extrema, pensamientos intrusivos, cambios de humor abruptos o incluso sueños perturbadores tras las sesiones. Hay que tener mucho cuidado. Esto no significa que el tarot sea peligroso por sí mismo, sino que trabaja con energías que requieren responsabilidad. Por eso, siempre recomiendo rituales de apertura, sellado, purificación y consagración de instrumentos. No es superstición, es tecnología espiritual. Es saber que cuando se abren puertas, también se deben saber cerrarlas. A menudo me preguntan si el tarot y la ouija son similares. Y aunque ambos pueden facilitar el contacto con planos sutiles y entidades no físicas, lo hacen desde marcos energéticos y simbólicos completamente distintos. Esta es mi opinión, bajo mi experiencia. La ouija opera de forma directa, como una especie de teléfono espiritual, muchas veces sin filtro simbólico ni resguardo arquetípico, y es por lo que yo no trabajo con ella. El canal se abre a través de la voluntad colectiva y la intención explícita de invocar entidades, sin filtrar. Este tipo de apertura no está guiada por alguien experimentado. Puede derivar en manifestaciones desordenadas o confusas, especialmente si los participantes están emocional o psíquicamente vulnerables. En cambio, el tarot, y lo digo, repito, por experiencia, filtra la información a través de símbolos universales. Cada carta actúa como una puerta estructurada, arquetípica, que encuadra la energía recibida. No se invoca directamente, se traduce, se interpreta, se modula a través del lenguaje simbólico. Esto crea una contención energética mucho más firme que la ouija, aunque también puede abrir portales si el lector se expone sin protección o sin propósito claro. La diferencia está en el tipo de canal y en el tipo de vínculo que se establece. Mientras que la ouija, en mi opinión, busca contacto explícito y directo, muchas veces sin mediación, el tarot invita a una conversación simbólica y transformadora, en la que las entidades, si aparecen, se manifiestan a través de las estructuras del inconsciente y el campo energético del consultante en este caso. Ambas herramientas son poderosas. Hay que tener cuidado con ellas, repito. Ambas pueden ser peligrosas, entre comillas, o reveladoras. Pero el tarot, cuando se trabaja con respeto, conciencia y entrenamiento, se convierte en una vía iniciática más segura y profunda para contactar con lo invisible. Desde hace milenios, la humanidad ha sentido la necesidad de comunicarse con el más allá, de establecer un puente con lo invisible, de encontrar respuestas en lo sagrado, lo ancestral y lo cósmico. El tarot es solo una de las muchas puertas que permiten este tránsito. Existen otras herramientas similares, todas ellas utilizadas por culturas ancestrales con fines de sanación, guía o expansión de conciencia.
En África, por ejemplo, los sistemas oraculares del Ifá Yoruba, a través de los odús y los cobris, caracoles sagrados, permiten el contacto con los orichas, divinidades arquetípicas que rigen aspectos de la vida humana. En la América precolombina, digamos, los pueblos andinos trabajaban o trabajan con el quintú, hojas de coca consagradas, para dialogar con los apus, espíritus de las montañas, y los pachamamas, madres de la tierra, pachamamas. Los navajos y los lakotas utilizaban los sueños lúcidos y los círculos de visión como vías de contacto. En Europa, los druidas celtas leían los símbolos naturales, ramas, piedras, animales. Y los wiccanos, brujos contemporáneos, han recuperado esa sabiduría, trabajando con el tarot, el péndulo, los cristales, los ciclos lunares y las runas como instrumentos para contactar con fuerzas invisibles. En el norte, las runas escandinavas eran mucho más que letras. Eran canales vivos hacia la sabiduría de los dioses nórdicos, especialmente Odín, quien las obtuvo en un sacrificio chamánico arquetípico. Más allá de las herramientas, yo creo que la clave está en el estado de conciencia. Los registros acásicos, por ejemplo, no son objetos, sino un campo vibracional de información donde se guarda la memoria del alma y del universo. El tarot, cuando se lee desde un nivel elevado de conciencia, puede ser una puerta de acceso a esa biblioteca energética. La astrología, la numerología, la cábala, incluso ciertos aspectos del I Ching. Todas estas disciplinas comparten con el tarot una lógica común, la idea de que el universo se expresa simbólicamente y que el ser humano puede decodificar esos símbolos para entender su lugar en la creación. Paracelso, por ejemplo, combinaba medicina, alquimia, la medicina y la alquimia, porque sabía que el cuerpo era un reflejo del alma y que los símbolos podían curar. Es en ese sentido que el tarot se convierte en una síntesis. A través de sus cartas podemos cruzar los planos de conciencia, desde lo más material, los oros, pasando por lo emocional, las copas, lo mental, las espadas, y lo espiritual, los bastos, hasta llegar a los arcanos mayores, los que representan niveles de existencia, transiciones iniciáticas realmente, y llaves para el alma. Efectivamente, para mí el tarot es un sendero iniciático. El tarot es una escuela de símbolos, de psicología, de energía, de presencia. Cada carta, cada arcano es un maestro enmascarado. A medida que se profundiza, se aprende a leer no solo las cartas, eso es lo de menos, sino la vida misma. Quien camina este sendero con respeto, formación y apertura puede acceder a planos donde la realidad se expande. Puede colaborar con energías que no están aquí para poseernos ni para salvarnos, sino para co-crear, para enseñar, para recordar. Porque al fin y al cabo, como dicen los más antiguos tratados herméticos, todo está adentro. Y el tarot, cuando se usa con sabiduría, no es más que una llave para abrir esa y muchas puertas. Me encantaría continuar con vosotros. Es un tema muy amplio, pero creo que no hay que decirlo todo. Adiós.